Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Pedimos, Señor, que al estudiar Apocalipsis 14 esta noche, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y corazones para comprender tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que hemos estudiado durante las noches que hemos estado reunidos acá. ¿Cuántos, dicho sea de paso, cuántos han estado todas las noches que hemos estado aquí? Todas las noches. Oye, bastante gente. Qué bueno. Ahora, vamos a repasar en primer lugar Daniel 2. Daniel 2, ¿tenemos qué cosa? Yo voy a apuntar, ustedes me dicen qué es. ¿Tenemos qué? Luego, los 10 dedos de hierro, luego, ¿qué se añade? Barro, hierro y barro, y luego una ¿qué? Una roca que pega en los pies, destruye todos los reinos, y entonces esa roca se convierte en una gran ¿qué? Montaña, el reino eterno de Cristo. Ahora, ¿cuántas etapas va a tener este segmento aquí? Esto aquí, el hierro y el barro. ¿Cuántos? 2 etapas. ¿Cuándo termina la primera etapa? En 1798. ¿Cuándo comienza la segunda etapa? No, ¿cuándo comienza la segunda etapa? Cuando la tierra, la bestia de la tierra, que haga qué cosa? Ayude a la primera bestia a recuperar su poder. ¿Ha pasado eso todavía? ¿En este país todavía hay libertad? ¿Todavía hay separación de iglesia y Estado? ¿Cómo no? ¿Se ha sanado plenamente la herida todavía? No. Comenzó a sanarse en 1929, cuando le fueron devueltas las tierras al Papa, las tierras papales, y algunas naciones empezaron a formar relaciones diplomáticas con el papado, pero solamente cuando el papado puede usar los gobiernos del mundo para perseguir, la herida mortal estará sanada, porque esa fue la forma que persiguió en la Edad Media. ¿Están entendiendo? Es decir, en la Edad Media, la Iglesia se unió con el Estado para perseguir. 1798, la Iglesia perdió el apoyo del poder civil. Y cuando perdió el apoyo del poder civil, perdió su poder, porque el poder de la Iglesia Católica está en usar ¿qué cosa? Los gobiernos del mundo. Exactamente. Pero la Biblia dice que su herida de muerte va a estar sanada. Ahora yo pregunto, ¿esta última etapa está sobreentendida en Daniel 2? ¿Está sobreentendida? Claro que sí, porque ¿cuál es el último poder antes de que Cristo venga? Los pies de hierro y barro. Quiere decir que si recibe una herida mortal, ese no es el fin, porque todavía está gobernando cuando Cristo venga. Ahora, Daniel 7. Vamos a usar este juguetico, a ver. Digan, león, igual a qué cosa? El oso, plata. Leopardo, bronce. Dragón, hierro. En vez de los 10 dedos con hierro, ¿qué cosa? 10 cuernos. En vez de barro, cuerno pequeño. Ahora, quiero que vayan conmigo a Daniel 7. Vamos a mirar una cosa que no hemos mirado hasta ahora. Daniel 7. Dicho sea de paso, ¿tienen ustedes la hoja verde? ¿Tienen la hoja verde? Sáquenla. Porque vamos a hacer referencia a esa hoja verde esta noche. Saquen la hoja verde. Noten Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 8 y 9, y luego vamos a 13 y 14. Noten. Daniel 7, 8 y 9. Está hablando del cuerno pequeño. Ahora escuchen bien. Los versículos que vamos a leer vienen después del león, después del oso, después del leopardo, después del dragón, después de los 10 cuernos. Lo que vamos a leer ahora es en la época del dominio del cuerno pequeño. ¿Está claro? Note lo que dice el versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, es decir, entre los 10.
delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba ¿qué cosa? Grandezas. Y ahora noten el versículo 9. Clave. Dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. O como dicen algunas versiones, tronos. ¿Ok? Yo tengo una versión, esta creo que es la versión del 60 o del 77 posiblemente. Fueron colocados tronos. ¿Y quién se sentó? Y un anciano de grande edad se sentó. ¿Dónde creen ustedes que está pasando esto? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. En un momentico lo vamos a ver. Dice, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿A qué evento histórico se están refiriendo estos versículos? ¿Al comienzo de qué cosa? Del juicio. ¿Y a dónde se realiza ese juicio? En el cielo. La mayoría de los cristianos creen que el juicio es cuando Cristo venga a destruir a los impíos. Aquí dice que el juicio se realiza en el cielo antes de que Cristo venga. Ahora, noten, ¿quién más participa en el juicio? Fuera del Padre. Vamos al versículo 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo del hombre que venía. ¿A qué evento se refiere eso? Muchos creen que está hablando de la segunda venida de Cristo, pero no es así. Y usted dice, ¿cómo así? Sigamos leyendo. Dice, como un hijo del hombre que venía y llegó hasta ¿dónde? Hasta el anciano de grande edad. ¿Dónde estaba el anciano de grande edad? Sentado en el trono en el cielo. ¿Para comenzar qué cosa? El juicio. Ahora, ¿quién viene delante del Padre para participar en el juicio? Dice el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Entonces yo pregunto, ¿antes que Cristo venga, habrá un juicio celestial? Ahora, es muy importante esto, porque vamos a estudiar Apocalipsis 14 y vamos a ver que se refiere otra vez a esto. Y luego noten lo que dice. Primero viene el juicio y luego dice en el versículo 14, y fuele dado, cuando viene a su Padre en el cielo, al anciano de grande edad, dice, y fuele dado señorío y gloria y reino. ¿Dónde recibe Cristo el señorío, el poder y la gloria? En el cielo. Por sentencia divina en un tribunal celestial. Dice, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Ahora, vamos un poquito más adelante en el capítulo, porque se repite este pensamiento. Note lo que dice en Daniel 7:21. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Es lo mismo que acabamos de leer, lo que hacía el cuerno pequeño antes del juicio? Claro que sí. Versículo 22. Hasta tanto que vino ¿quién? El anciano de grande edad. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y ahora escuchen. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahora, ¿por qué es importante eso? Yo pregunto, ¿el momento cuando Cristo recibe el reino y cuando los santos poseen el reino es el mismo momento? No, señor. Noten otra vez el texto. El texto dice en el versículo 22, hasta tanto que vino ¿cuándo? El anciano de grande edad, y ya vimos que ¿quién viene al anciano de grande edad? El Hijo, ¿verdad? Y dice, y se dio el juicio, cuando dice a los santos del Altísimo, la mejor traducción es, se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Porque ¿qué ha hecho el cuerno pequeño con los santos? Los ha pisado. ¿Qué ha hecho con la verdad? La ha pisado. ¿Qué ha hecho con la ley? La ha cambiado. ¿Qué ha hecho con los tiempos? Los ha cambiado.
Por lo tanto, en el juicio celestial, ahora se hace un juicio allá en el cielo, y el propósito es ahora reversar las decisiones que se han tomado en los tribunales celestiales. Ahora, en vez de los santos ser acusados y matados por el cuerno pequeño, ahora se pronuncia en el cielo una sentencia a favor de ellos. ¿Está claro? Y luego dice, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y entonces dice, y vino el tiempo. Se da el juicio y luego vino el tiempo en que ¿qué? En que los santos poseyeron el reino. Y dicho sea de paso, ¿saben algo? Note lo que dice el versículo 26 y 27. Esto se repite 3 veces. Dice, empero se sentará el juez y quitaránle su ¿qué? Su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado ¿a quiénes? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. ¿Está el juicio en Daniel 7 claramente? Claro que sí. Está el juicio y luego ¿qué viene? A ver, vamos a usar este aparato. Primero está ¿qué cosa? ¿Dónde se realiza? ¿Antes o cuando Cristo venga? Antes. ¿Y luego qué sucede cuando termina el juicio? Los santos poseen el reino. Ahora, es interesante notar que yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios va a empezar un juicio en el cielo sin avisarle a la gente en la tierra? Que nadie sepa en la tierra que Dios está empezando un juicio en el cielo. ¿O será que Dios nos va a dar una fecha? ¿Cuándo se va a comenzar el juicio en el cielo? Si es tan importante. Yo creo que nos va a dar una fecha. Ahora, yo pregunto, ¿después de qué fecha tiene que empezar el juicio? ¿Después de qué fecha? No di la fecha exacta todavía. Pero sí dijeron 1844, es correcto. Pero ¿después de qué fecha? Por lo menos no puede ser más temprano que esa fecha. 1798. ¿Por qué? Porque el juicio comienza después del dominio ¿de qué? Del cuerno pequeño. Debemos buscar el inicio del juicio después de 1798 y antes de la segunda venida. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, vamos a la siguiente columna, Apocalipsis 13. ¿Tenemos allí también un león? ¿Sí o no? ¿Cuál es la siguiente bestia? Oso. ¿Luego qué cosa? Leopardo. ¿Luego? Dragón. ¿El dragón tiene cuántos? 10 cuernos. Y luego aparece ¿quién? La bestia. ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia? En realidad dice 42 meses, que es lo mismo que ¿cuánto tiempo? Que 1260 años. ¿Y qué? Según Apocalipsis 13, ¿qué pasa con esa bestia cuando terminen los 1260 años? Recibe una herida mortal. Es decir, se le quita su ¿qué? Su poderío y su dominio. Ahora, lo que está sobreentendido en Daniel 2 y en Daniel 7 está clarito en Apocalipsis 13. Porque en Daniel 2 se sabe que el hierro y el barro dura hasta que Cristo venga. Así que se sabe que el hierro y el barro va a jugar un papel hasta la venida de Jesús. En Daniel 7 lo mismo, porque el cuerno pequeño es destruido cuando Cristo venga. Lo cual significa que si se le quita el dominio en 1798, debe tener otro periodo de dominio, porque no se destruye sino hasta que Cristo venga, y tiene que existir para ser destruido cuando Cristo venga. ¿Está claro? Pero lo que está implícito en Daniel 2 y en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 no dice que recibió una herida de ¿qué? Una herida de muerte después de dominar 1260 años. Y entonces, ¿qué sucedió después que recibió su herida de muerte? Dice la Biblia que la llaga de su muerte fue sanada. Va a tener el cuerno pequeño una segunda etapa. Va a ser como la primera, pero va a haber una gran diferencia. Cuando estudiemos Apocalipsis 17, el sábado a la mañana, vamos a ver que la gran diferencia es que el cuerno pequeño dominó en Europa durante los 1260 años, pero cuando se levante a su poder, al final va a gobernar sobre todo el mundo. Su dominio va a ser mundial.
por lo menos por un corto tiempo, según dice Apocalipsis 17. Ahora, entonces, la bestia que se levanta de la tierra va a tener un segundo periodo de dominio. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Quién le devuelve o le ayuda a recuperar su dominio? ¿Qué hay en Apocalipsis 13? Una segunda bestia. ¿De dónde se levanta esa bestia? De la tierra. ¿Y esa bestia representa qué país? Los Estados Unidos. Por las razones que mencionamos, las 15 razones que mencionamos anoche. Si no están convencidos después de anoche, yo no sé qué más puedo hacer. Porque siguiendo la secuencia bíblica está claro, ¿sí o no? Porque sabemos exactamente, fíjense qué lindo es el historicismo. ¿Creen ustedes que el sistema de interpretación profética de la Iglesia Adventista es un sistema correcto? ¿Divinamente inspirado? ¡Claro que sí! Pero ¿qué hace la bestia y qué hace el falso profeta? ¿Cuántas iglesias tienen esta interpretación? ¿Cuántas iglesias fuera de la Iglesia Adventista tienen esta interpretación correcta de las profecías? Ninguna. Todas las iglesias, escúcheme bien. Y algunos dirán, ay, pero qué orgulloso el pastor Borg, que dice que solo la adventista. Bueno, yo creo que hay muchos hijos de Dios verdaderos en todas las iglesias. Pero solo la iglesia adventista tiene la plenitud de la verdad en lo que respecta a la interpretación profética. Y por eso Dios llama a la gente a salir de esos sistemas, y eso lo veremos un poquito más adelante. Así que la segunda bestia, los Estados Unidos, ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. ¿No les parece medio raro eso? Óigame, qué increíble. Lo más increíble es que este país le dio refugio a los que huían de Europa. ¿Recuerdan eso en Apocalipsis 12? La tierra ayudó a la mujer. No está ahí arriba, pero es después de los 1260 años. Antes de donde dice dragón airado, dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿A dónde huyeron los que estaban siendo perseguidos en Europa? A los Estados Unidos. Exactamente. Eso es histórico. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir a Plymouth, Massachusetts. Aquí cerca. Vayan alguna vez. Saben que vamos a celebrar una fiesta, que es la única fiesta de origen cristiano, de las que se suelen celebrar hoy, porque Easter no es cristiano, Navidad no es una fiesta cristiana, Cristo no nació el 25 de diciembre, por 3 razones que tengo yo en una presentación grabada. Además de eso, Halloween, mejor dicho, ni vestigio de cristiano, eso con esqueletos y demonios. No tiene ni la sombra de ser nada cristiano. Sin embargo, ¿qué hacemos los adventistas muchas veces? Ponemos esqueletos en la puerta, mandamos a los muchachos y las muchachas vestidos de brujos, o vestidos así. No debemos nosotros. Lo que yo digo es que la iglesia debería hacer una fiesta para los niños esa misma noche. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia y no lo llamamos Halloween, lo llamamos Harvest Party. Es una fiesta de cosecha, porque tabernáculos se celebraban en la época de Halloween. Entonces tenemos una fiesta de tabernáculos. Y entonces los muchachos no salen trick or treat, sino que los tenemos en la iglesia, haciendo algo productivo. Ahora, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Y yo quiero mostrarles que esta segunda bestia, escuchen bien, el único fin de esta segunda bestia es ayudarle a la primera bestia. El país que le dio refugio a los perseguidos de Europa, luego dice que se va a levantar un gobierno que va a hablar como un dragón. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder ¿de quién? Yo quiero que ustedes noten que todo lo que hace es con referencia ¿a quién? A la primera bestia. Es decir, no tiene identidad propia. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Me dejan hacer un pequeño paréntesis? Bueno, no sé si debo hacerlo. Vamos a hacerlo. Podemos entender cómo estos poderes
se relacionan comprendiendo la experiencia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Saben algo? El Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista fue Elías. 3 lugares en el Nuevo Testamento. Lucas 1:17, Mateo 11:11 al 14 y Mateo 17:10 al 13. Dice que Juan el Bautista era Elías. No en persona, sino que fue llamado a desempeñar la obra de Elías. Lo interesante, si ustedes miran la muerte de Juan el Bautista, van a descubrir que hubo 3 personas involucradas. En primer lugar estaba el rey Herodes. Él no quería la muerte del profeta. Pero había una mujer ramera. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba esa mujer ramera? Herodías. Ella quería la muerte de Juan. ¿Y cómo lo logró? A través de su hija. Yo pregunto, ¿la hija pensaba por sí misma? Todo lo que hacía la hija era con referencia ¿a quién? A su madre. Y en Apocalipsis tenemos el dragón que representa los gobiernos del mundo. ¿Ve? El dragón es Satanás, pero también es Roma. Gobierno romano, representa los gobiernos. Por eso es que en Ezequiel 29:3 a Faraón se le llama el gran dragón. Porque el dragón es Satanás, pero también representa los gobiernos del mundo que usa Satanás. Así que tenemos en Apocalipsis, tenemos el dragón, tenemos la bestia y tenemos ¿qué cosa? El falso profeta. ¿Saben que en los días de Elías la relación era la misma? Había también un rey, se llamaba Acab. Y había una mujer ramera que odiaba a Elías, se llamaba Jezabel. Pero Jezabel no podía lograr sus propósitos sin usar los falsos profetas de Baal, que comían en la mesa de ella, hacían todo lo que ella decía. Ahora, anoche no tuvimos tiempo de hablar de los 3 Elías, pues se entiende mucho mejor lo que hablamos anoche a la luz de los 3 Elías. El tema de anoche debería presentarse en realidad en 3 temas, porque hay tanto en la Biblia que habla de este falso profeta, de esta imagen de la bestia, pero no tenemos tiempo de hacerlo porque queremos que capten un cuadro completo de estas profecías, para que cuando ahora vayan a la Biblia, no hemos interpretado todos los símbolos, pero cuando vamos a la Biblia a estudiar, yo sé exactamente cuándo pasó esto. Yo sé dónde ubicar esto. ¿Ve? Entonces ustedes pueden estudiar por ustedes mismos, porque saben dónde en la historia colocar los diferentes eventos. Ahora, volvamos a Apocalipsis 13 y el versículo 12. Dice, y ejerce todo el poder ¿de quién? De la primera bestia en presencia de ella. Fíjense, ¿a quién quiere impresionar? A la primera bestia. Dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella. ¿Qué quiere decir cuando dice hace a la tierra y a los moradores de ella? No dice persuade, no dice ruega, no dice por favor, dice que hace. La palabra griega significa obliga. ¿Saben que Dios es diferente que la bestia? Que esta bestia. Porque Dios persuade, mientras que Satanás obliga. Ahora note lo que sigue diciendo. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar ¿a quién? Aquí está otra vez. ¿A quién está ayudando? A la primera bestia, cuya llaga de muerte fue ¿qué? La primera bestia es aquella bestia que recibió la herida mortal. Versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer. ¿Dónde? En presencia de la bestia, sí. Mandando. ¿Qué indica eso? Lo mismo, otra vez, mandando, obligando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de ¿qué cosa? De la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Es una imagen de cuál bestia? Del cuerno pequeño. ¿Está claro? Yo pregunto, si nosotros sabemos cómo era el cuerno pequeño, ¿vamos a saber cómo va a ser esta imagen? Claro que sí. Yo pregunto, ¿la bestia cambió los tiempos proféticos? ¿Dio una falsa interpretación de las profecías? ¿Cambió la ley de Dios? Claro que sí.
persiguió a los que no estaban de acuerdo con ella, se unió con los gobiernos del mundo. Entonces yo pregunto, cuando los Estados Unidos pongan una imagen de la bestia, que son las hijas de la ramera, Apocalipsis 17, yo pregunto, ¿las hijas de la ramera van a hacer lo mismo que la madre? ¿Van a decir que el domingo es el día de reposo? La marca de la bestia, ¿cómo no? ¿Van a tener un falso sistema de interpretación profética? Claro que sí. ¿Van a perseguir a los que no están de acuerdo con ella? ¿Van a usar el poder civil para perseguir? Claro que sí, porque son una imagen de la bestia. Si usted sabe cómo se portó la bestia en la Edad Media, usted va a saber cómo se va a portar las iglesias protestantes en los Estados Unidos de América, porque son una copia. ¿Están conmigo o no? Ahora, note lo que sigue diciendo, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces, ¿la imagen es de quién? De la primera bestia. Otra vez se repite lo mismo. Esta segunda bestia hace una imagen a la primera bestia para honrar a la primera bestia. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, es decir, respiración a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Ahora, esto se le llama el falso profeta, ¿verdad? ¿Para qué usa el profeta su boca? Para hablar las verdades de Dios. Entonces yo pregunto, ¿la imagen va a hablar por quién? Por el dragón, porque dice que hablaba como un dragón. Es decir, va a ser un falso profeta. Sigue diciendo, versículo 15, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y aquí viene otra vez, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean, ¿qué? Muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una, ¿qué? Una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿la marca de quién? De la bestia. ¿El número de quién? De la bestia. ¿La imagen de quién? Entonces, ¿qué va a hacer este país? Va a exaltar el poder de quién? Del poder papal. Es ineludible. Hemos estudiado con disciplina. No estamos especulando ni adivinando aquí. Estamos siguiendo la secuencia bíblica de los poderes. ¿Está claro? Ahora, usted dice, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con Apocalipsis 14? Ahora, hay una cosa muy interesante en Apocalipsis 13. Se habla de la bestia, ¿verdad? Que gobierna 1260 años, versículos 1 al 10. Luego se habla del poder que le devuelve la potencia a la bestia, que es la segunda bestia que ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Pero ¿qué está ausente de Apocalipsis 13? Si ustedes miran la hoja verde, ¿qué no está en Apocalipsis 13? Mire, Apocalipsis 13, fíjense cómo termina. Fíjense cómo termina Apocalipsis 13. Dice, en el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Yo pregunto, ¿allí hay alguna mención del juicio? ¿Hay alguna mención del reino eterno? Es más, pregunto, ¿hay alguna mención del pueblo remanente de Dios? No. En Apocalipsis 12, sí encontramos el remanente, ¿verdad? Sí, porque dice que gobierna 1260 años, y luego dice el dragón se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis 12 tampoco menciona el juicio, ni tampoco el reino eterno. Entonces uno se pregunta, bueno, pero pastor, ¿por qué de repente en Apocalipsis 12 y 13 no hay nada sobre el juicio que se va a realizar en el cielo, ni hay nada tampoco en cuanto al reino eterno de Cristo? El capítulo 13 sencillamente termina hablando del número de la bestia, de la señal de la bestia, que la bestia y su imagen, unidos con los poderes civiles, con el dragón, van a imponer la adoración a la bestia y van a imponer la marca de la bestia, y cualquiera que no se incline va a ser ¿qué? Muerto. Inmediatamente nos preguntamos, ¿será que hay un remanente que no se va a inclinar?
¿Qué creen ustedes? ¿Hay un remanente que no se va a inclinar? Ahora, fíjense lo importante de entender Daniel 3 a la luz de lo que estamos estudiando. En Daniel capítulo 3, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos a Nabucodonosor, quien por 7 años vivió como una bestia. ¿No es cierto? ¿Y qué levantó Nabucodonosor? Una imagen. Y mandó a todos que hicieran ¿qué? Que adoraran la imagen. Y dijo, cualquiera que no adore la imagen va a ser ¿qué? Muerto. Yo pregunto, ¿hubo un remanente fiel que no se inclinó? Ahora, surge la pregunta, si el capítulo 13 termina allá donde la bestia resucita por la ayuda de los Estados Unidos, la pregunta surge, ¿será que no hay un pueblo remanente que va a resistir el poder de la bestia y que va a vencer a la bestia? Claro que sí. Ahora escuchen lo que voy a decir. La Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero los autores originales no hicieron capítulos y versículos. No lo hicieron. Fueron colocados por los traductores por conveniencia nuestra. Imagínense ustedes tratar de conseguir un texto bíblico sin versículos y capítulos. Sería casi imposible. Así que nos han hecho un favor. Pero hay veces cuando los que tradujeron la Biblia dividieron el capítulo a donde no es. Y este es un caso donde se dividió el capítulo a donde no es. Porque en el capítulo 14, 1 hasta el 5, encontramos al remanente que fue fiel. Es decir, que en el capítulo 13 no está el remanente. Pero el capítulo 14, 1 al 5 está, si se incluyera como parte del capítulo 13. Ahora, yo les voy a comprobar que este es el hecho. En Apocalipsis 13 habla de la bestia, ¿sí o no? Habla de su imagen, ¿sí o no? Habla de su marca, ¿sí o no? Habla de adoración, ¿sí o no? Claro que sí. Y dice, en cuanto a los seguidores, noten el capítulo 13 y el versículo 3, cuando se le sana la herida, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y ahora escuchen, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A quién siguen todas las personas de la tierra? Cuando se les sana la herida, ayudada por los Estados Unidos, toda la tierra sigue en pos de la bestia. Y tienen una marca en la frente, ¿o dónde? En la mano. Adoran a la bestia, adoran a su imagen. Ahora yo pregunto, ¿tiene Dios un pueblo que está en contraste a la bestia, su imagen, el dragón, la señal, la marca, etcétera? Noten Apocalipsis 14 y el versículo 1. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Cuál monte de Sión? Volvamos a Daniel 2. Yo les voy a decir algo revolucionario. Yo sé que algunos se van a inquietar mucho, pero es a base de mi estudio. Técnicamente, la roca de Daniel 2 no es la segunda venida de Cristo. Es el juicio que se hace antes de que Cristo venga. Y yo les voy a comprobar eso. En Daniel 7 está, ¿verdad? Que se siente el juez, el Hijo del Hombre viene para que se haga el juicio en el cielo. Ahora, tenemos este grupo, dice, miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿De dónde fue cortada esa piedra? ¿Están conmigo o no? No se duerman, que esto es muy importante. ¿De dónde fue cortada la piedra? No con mano, pero ¿de dónde? Volvamos a Daniel 2. Estas son cosas que no tocamos todavía. Noten Daniel 2. Ahora, algunas personas creen que esa roca representa el pueblo de Dios, que le va a dar la herida mortal al papado finalmente. Yo no creo eso. Yo creo que eso está hablando del juicio, cuando Cristo va a su Padre para quitarle el dominio a todas las naciones del mundo. Y luego va a venir el tiempo cuando empíricamente, en persona, se los va a quitar.
Pero primero, antes de quitárselos, de hecho, se los quita ¿dónde? En el tribunal. Déjenme preguntarles, si ustedes van, nada más para darles una ilustración, si ustedes van a una corte, porque alguien les ha quitado una tierra que les pertenece a ustedes, y ustedes dicen, yo voy a ir a la corte y yo voy a pelear por esa tierra, ¿qué tiene que pasar antes de que usted reciba posesión de la tierra que perdió? Primero tiene que pronunciarse un ¿qué? Un veredicto en el tribunal. Y cuando el juez dice, la tierra es del pastor Bor, entonces dice, saquen a esos y denle la tierra al pastor Bor. Y entonces el pastor Bor toma posesión de la tierra. ¿Pero por qué puede tomar posesión de la tierra que le fue robada? Porque la decisión fue hecha en el tribunal. Yo pregunto, ¿ha sido quitada la tierra al pueblo de Dios? ¿Quiénes dominan la tierra hoy en día? ¿Quiénes tienen todo el real estate de Manhattan? Oh, los hijos de Dios, los santos, son los dueños de Manhattan. Esa tierra que le robaron por $1 a los pobres indios. La más grande estafa de la historia. Manhattan pertenece mayormente a gente que ni cree en la existencia de Dios. Yo pregunto, ¿Manhattan es de ellos? ¿Es de ellos Manhattan? ¿Qué va a ser de ellos? ¿De quién es? Es mío. Dice, ¿te pastor por sí, señor? La Biblia dice que los mansos tomarán la tierra por heredad. La tierra es de los hijos de Dios. Pero ¿quién le robó la tierra a Adán? El diablo. ¿Y qué va a hacer Cristo en el tribunal celestial? Le va a dar al diablo an eviction notice. Le va a decir, ¡chao contigo! La tierra es para mi pueblo. Gloria a Dios. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora noten, Daniel 2. La roca es cortada de algún sitio. Daniel 2, ya lo buscaron. Daniel 2. Y noten lo que dice en el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos. ¿De dónde es cortada la piedra? Del monte. ¿De cuál monte? Sión. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a 1 Pedro 2. La Biblia se explica sola cuando comparamos un pasaje con otro. 1 Pedro, el capítulo 2. Note lo que dice empezando en el versículo 6. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo. ¿Cuál es el monte? ¿Y quién es la piedra? Cristo. El hecho de la roca golpear la imagen significa que Cristo en el tribunal celestial le quita el reino a todos los reinos del mundo. Dice, ustedes ya no tienen derecho a gobernar porque hicieron un desastre del mundo. Y finalmente la montaña es cuando Cristo le da el reino al pueblo de Dios. Y eso es lo que dice Daniel 7. Ahora, por eso en Apocalipsis 14, volvamos otra vez a Apocalipsis 14, dice allí, y miré, versículo 1, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Es decir, la piedra que vino del monte es reincorporada al monte. ¿Y está solo? Usted recuerda que en Daniel 7 dice que vino el tiempo y ¿quiénes poseyeron el reino? Los santos poseyeron el reino. ¿Está Cristo solo en el monte de Sión? ¿La piedra está sola? No, dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¡Ja! ¡Aleluya! El capítulo 13 termina con los que adoran la bestia y a su imagen y tienen la marca de la bestia. Pero Dios dice, yo no me quedé sin pueblo. Si continuamos en el capítulo 14, Dios dice, yo tendré un pueblo que se va a parar sobre el monte de Sión y también va a tener el sello de Dios en su frente.
Gloria al Señor. ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? El falso día de reposo. La observancia del falso día de reposo a sabiendas. No significa que todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Ahora nadie tiene la marca de la bestia. Solo cuando este país imponga por ley la observancia del domingo, en ese momento, el que sabiendo que el sábado es el día de reposo, insiste en pisotear el sábado y aceptar el domingo, recibirá la marca de la bestia. Así que no digan ustedes que nadie en ninguna iglesia tiene la marca de la bestia ahora. Porque eso es falso. Nadie tiene la marca de la bestia. Por eso nosotros vamos a predicar. Si tuvieran la marca de la bestia estarían perdidos. Porque los que reciben la marca de la bestia están perdidos para siempre. Ahora dice entonces 144,000 que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. ¿A dónde está esta gente con Cristo? En el cielo. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre dos de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados. ¿Qué significa eso? ¿No se casaron nunca entonces? Los que se casaron se fregaron. Porque aquí dice que no se contaminaron con mujeres. Escuchen bien, ¿quiénes son las mujeres aquí? Hay que esperar que lleguemos a Apocalipsis 17 para entenderlo plenamente. Porque en Apocalipsis 17 tenemos una ramera que tiene hijas que son también rameras. Es decir, esta gente salió ¿de dónde? De Babilonia. Rechazaron a la ramera y sus hijas. Y rehusaron la marca de la bestia. ¿Están conmigo? Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 4. Y estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Y ahora escuchen esto. En Apocalipsis 13, ¿a quién seguía toda la tierra? Seguía en pos de la bestia, pero ahora tenemos un pueblo que está en contraste. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces hay dos líderes y sus respectivos seguidores. Los que tienen la marca de la bestia adoran la imagen por temor a no poder comprar ni vender, por temor a perder sus vidas. Dicen, no, yo recibo la marca y siguen a la bestia. Y están los otros que son como Sadrach, Mesach y Abednego que dicen, no nos inclinaremos ante la bestia, ni ante su imagen, ni ante los gobiernos del mundo, aunque se desplomen los cielos. Y si morimos, que muramos. Pero nuestro Dios nos libertará. Entonces yo pregunto, ¿está el remanente en Apocalipsis 13 si incluimos los primeros 5 versículos? Claro que sí. Apocalipsis 15 y el versículo 2. Apocalipsis 15 y el versículo 2. Dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria de la bestia y de su imagen y sobre su señal y sobre el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Entonces yo pregunto, ¿este remanente de Apocalipsis 14 son los que vencieron a los últimos poderes de Apocalipsis 13? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? ¿No creen ustedes que es maravilloso estudiar la Biblia desde esta perspectiva? Sin tener que adivinar ni especular dónde se van a levantar. Bueno, quién sabe, hay que buscar a la persona más mala del mundo, ese va a ser el anticristo. Así no se estudian las profecías. Hay que estudiarlas disciplinadamente. Ahora, entonces yo pregunto, ¿está el remanente en Apocalipsis 13 si incluimos los primeros 5 versículos del capítulo 14? Claro que sí. Ahora yo quiero, habiendo dicho esto, que vayamos a Apocalipsis 14. No los primeros 5 versículos, porque ya vimos que esa es la conclusión del capítulo 13. Son los que tienen el sello de Dios en contraste con los últimos versículos del capítulo 13 que tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios va a concluir la historia de este mundo sin advertirle al mundo en contra de la bestia, su imagen, su marca?
¿Creen que Dios va a advertirle al mundo en cuanto a estas cosas? ¿Cree que les va a avisar quién es la bestia? ¿Quién es su imagen? ¿Qué es la marca? ¿Y cómo se va a unir el poder civil y el poder religioso? ¿Creen ustedes que Cristo vendría sin avisarle eso al mundo? Eso sería cruel. Ahora yo pregunto, si Dios le va a avisar al mundo, ¿necesita Dios tener a un pueblo que proclame ese mensaje? ¿Están conmigo? Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo se trae a luz en Apocalipsis 14. Ahora escuchen bien. Miren el cuadro verde. En la columna que dice Apocalipsis 14. ¿Hay algún león en Apocalipsis 14? No. Ustedes pueden leerlo, no voy a leer todo el capítulo 14. ¿Hay un oso? No. ¿Hay un leopardo? No. ¿Hay un dragón? ¿Hay 10 cuernos? ¿Hay una bestia que se levanta del mar? ¿Hay una herida mortal? ¿Hay una bestia que se levanta de la tierra? No. ¿Saben ustedes de dónde comienza Apocalipsis 14? Empieza con el pueblo que advierte en contra de los poderes de Apocalipsis 13. ¿Están conmigo o no? Es decir, Apocalipsis 12 y 13 es primordialmente un vistazo de los poderes enemigos del pueblo de Dios, mientras que Apocalipsis 14 es un vistazo del pueblo de Dios, advirtiendo en contra de esos poderes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Apocalipsis 14 y analicemos 2 o 3 cosas. 14 y el versículo 6. Y vi volar otro ángel por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra. ¿A quiénes? ¿Y quiénes eran los que seguían a la bestia y la imagen de la bestia? Los que moran en la tierra. Entonces, este es un mensaje de advertencia dado a la gente para que no reciban la marca de la bestia. Entonces, si usted quiere buscar la iglesia verdadera, ¿cuál iglesia tiene que buscar? La que está hablando de lo que estamos hablando esta semana. ¿Están conmigo o no? Versículo 6 dice, vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Debe buscar una iglesia que está en todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje? Diciendo en alta... dicho sea de paso, ¿qué más falta en Apocalipsis el capítulo 14? ¿Qué esperaríamos? En Daniel el capítulo 7, ¿qué tenemos después del dominio del cuerno pequeño? ¿Qué tenemos? El juicio. Y en Daniel 2, ¿qué tenemos después del hierro y el barro? La roca. ¿Qué esperaríamos nosotros encontrar el juicio en Apocalipsis 14? Si nos está llevando al periodo después de los 1260 años. Y después que se le sana la herida, porque el capítulo 13 habla del sanamiento de la herida, el remanente final. ¿Creen ustedes que Apocalipsis 14 debe mencionar el juicio? Sí, porque eso es lo próximo que está en el orden. Ahora piense lo extraordinario. Versículo 7. Diciendo en alta voz, temed a Dios. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, no está hablando de tenerle miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Usted no debe quererse salvar porque ama el cielo o porque odia el infierno, sino porque ama a Jesús. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis 9 mandamientos. Muy bien. Sí, porque las iglesias dicen, no, uno le dice a las iglesias, le dice, mira, entonces tú dices que la ley fue clavada en la cruz, entonces ahora podemos tener otros dioses. No, ¿cómo se le ocurre tal idea? ¿Y podemos inclinarnos y adorar imágenes? No, jamás. ¿Y podemos usar el nombre de Dios en vano? No. ¿Podemos deshonrar y maltratar a nuestros padres? No. ¿Podemos matar? Jamás. ¿Podemos cometer adulterio? Ni se le ocurra tal idea.
¿Podemos robar? No. La Biblia dice que los ladrones no estarán en la ciudad. ¿Podemos hablar falso testimonio? No. ¿Podemos codiciar? No. ¿Podemos quebrantar el sábado? Ese sí. ¿Qué sentido tiene eso? ¿O son todos o no es ninguno? Santiago dice que el que transgrede uno se hace culpable de todos. Y debemos guardarlos porque amamos a Jesús. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque Cristo nos obliga. Fíjense qué maravilloso es Jesús, que Él hasta nos da la oportunidad de decirle, yo no te quiero. Para usted poderle decirle a Jesús, no te quiero, tiene que tener también la capacidad de decirle, sí te quiero. Necesita tener libertad de elección y de albedrío. Ahora, note lo que sigue diciendo, versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios. La primera vez que se usa la expresión temer a Dios es en Génesis 22, donde Abraham ofrece a su propio hijo a Dios. Y Dios le dice a Abraham, ahora yo sé que me teme. ¿Cómo mostró Abraham que temía a Dios? ¿Cómo mostraron los tres jóvenes que se pararon ante la imagen de Nabucodonosor que ellos amaban a Dios? Obedeciéndole, aún al punto de perder su vida. La gente que ama a Jesús prefiere guardar sus mandamientos que vivir. Temed a Dios, es decir, guarda sus mandamientos. Y darle honra o darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio es venida. O ha llegado. Ahora, aquí viene mi pregunta. ¿Este juicio que se menciona aquí es antes de la segunda venida? ¿Es antes? ¿Cómo sabemos eso? ¿Saben por qué? Porque después del mensaje del primer ángel vienen dos más. En el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio llegó. Pero todavía después de ese mensaje faltan dos más. Así que debe haber oportunidad de salvarse después que comience el juicio. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Levanten la mano. ¿La Biblia es clara? Entonces, ¿está siguiendo el mismo orden de Daniel 7, sí o no? ¿Un juicio que se realiza en el cielo? Sí, dice, la hora de su juicio que ha llegado. Entonces ustedes tienen que buscar una iglesia. Si quieren conseguir la iglesia verdadera, tienen que conseguir la iglesia que dice que se debe temer a Dios guardando todos sus mandamientos. Deben buscar una iglesia que enseña que después de 1798, y la Biblia enseña que fue en 1844, Cristo comenzó el juicio en el santuario celestial. Pero tienen que buscar una iglesia que enseñe algo más. Noten lo que sigue diciendo el versículo 7. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese? Dios. Sí, ¿Dios qué? Dios el qué? El creador. ¿Cómo reconoce usted al Dios creador? Vamos a Éxodo 20, al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo, el capítulo 20, y el versículo 8 al 11. Aquí le va a decir a usted cómo honra y reconoce usted al Dios creador. Yo pregunto, cuando Dios terminó su obra de creación en Génesis, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Reposó. ¿Cuál día? Mantengan un dedo ahí en Éxodo 20 y volvamos a Génesis 2, porque yo quiero que ustedes noten algo muy importante, porque alguna gente dice, no, todos los días son de Dios. Y yo creo que sí. Todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Es como todo el dinero. ¿Cuántos creen que todo el dinero es de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos creen que todo nuestro dinero pertenece a Dios? Levante la mano. Óigame, pastor, hay que traer a los diáconos. Porque fíjese, ¿qué ofrenda vamos a recoger esta noche?
Han dicho que todo nuestro dinero es de Dios. Todo el dinero es de Dios. Pero ¿cuánto de nuestro dinero es santo? 10%. Todos los días son de Dios, pero solamente uno es santo. Y hay de aquel que pisotea el día santo de Dios para instituir otro. Eso fue lo que dijo Cristo. En vano me adoran, enseñando por preceptos mandamientos de hombres. Cuando usted enseña mandamientos de hombres, usted está adorando a Dios en vano, según Jesús. Noten Génesis 2, versículo 1 y 2. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo. Creo que Dios nos está tratando de decir que el séptimo es el sábado, ¿no? Dice, reposó, bendijo el día séptimo. ¿Y qué? Y santificólo, es decir, lo hizo santo. Porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Y saben ustedes? El sábado fue hecho no para Dios, sino para el hombre. Jesús dijo en Marcos 2:27, dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, no solo descansó Dios, sino que quienes descansaron con él. Adán y Eva. Fíjense qué interesante, que el primer día completo de Adán y Eva fue un día de reposo. ¿Sabe lo que nos está enseñando Dios con eso? Es que el sábado no es un día para quedarnos en la cama durmiendo porque nos cansamos durante toda la semana. El sábado es un refrigerio para renovar las energías para comenzar la siguiente semana. Ahora vamos a Éxodo 20. Algunos dicen, no, pero eso el sábado fue para los judíos. El problema es que cuando Dios hizo a Adán y Eva no había judíos. Dice, no, el sábado, eso era una sombra de la muerte de Cristo en la cruz. El problema es que cuando el sábado se hizo, no se necesitaba cruz porque el hombre no había pecado. La gente usa argumentos para tratar de deshacerse del sábado. Qué increíble que la gente quiera deshacerse del sábado, que es una bendición tan grande de Dios. Yo les digo, yo me deleito. Cuando llega el viernes en la tarde y se pone el sol, yo digo, aleluya. 24 horas para pasarlos con mi querido Jesús. ¿Le gusta a usted pasar tiempo con la gente que ama? Claro que sí. Mientras más mejor. Usted ve los que están de novios. Y también debería pasar con los esposos, ¿no? Están de novios. Eso parecen un chicle. Pegados, ¿verdad? No los puede despegar nadie. Y mientras más tiempo pueden pasar juntos, ¿qué? Mejor. O es que todo el tiempo están mirando el reloj. Bueno, dijimos que íbamos a estar juntos 1 hora. Se acabó la hora, me voy. ¿Qué va? Antes ni miran el reloj. Tratan de robarse algunos minutos extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay amor. El que no quiere guardar el sábado tiene un problema de amor con Jesús. Porque no quiere pasar todo ese día con Él. Si usted ama a Jesús, usted va a querer pasar todo ese día completo con Él. Olvídese del televisor, olvídese del radio, olvídese del trabajo, olvídese de los juegos, olvídese de todo. Y dedique ese día solo y exclusivamente a Dios. Y verá cómo Dios va a bendecir su vida. Noten Éxodo 20, versículo 8. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. ¿Y cuál es el día del reposo? Sábado. En algunas versiones dice sábado. Porque la palabra Shabbat en hebreo, ¿sabe lo que significa la palabra Shabbat? La palabra Shabbat significa stop. Significa cesar. Significa stop. Cuando se pone el sol el viernes, Dios dice stop. Lo tuyo. Para hacer lo mío. Es como cuando usted pone el VCR en pause. ¿Saben lo que es pause? Ponen pause. ¿Y qué pasa? Queda ahí en la pantalla, suspendido. Y entonces luego cuando se acaba el sábado, lo ponen en play y la vida continúa. El sábado es una pausa.
de nuestra vida agitada que necesitamos nosotros ese día para nuestra comunión con Dios. Dice entonces, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego va a explicar por qué mandó Dios a guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Por qué mandó Dios a guardar el sábado? Porque Él es el creador. Ahora volvamos a Apocalipsis 14. El último remanente de Dios, ¿cuál va a ser parte del mensaje que van a presentar? Dice la última parte del versículo 7. Y adorad. Esta es una cita que viene del 4º mandamiento. Está citando el 4º mandamiento. Dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿por qué Dios va a tener un remanente que va a adorar a Dios en sábado? ¿Por qué es tan crucial que el pueblo final de Dios, que tiene el sello de Dios, proclame el sábado? Porque según hemos estudiado, la bestia y su imagen están imponiendo ¿qué? El domingo. Sello de Dios, marca de la bestia. Es decir, el remanente de Dios le dice a la gente que deben guardar los mandamientos de Dios y deben guardar el 7º día sábado en honor del Creador. Y van a proclamar que el juicio comenzó en 1844. Yo le digo, no hay muchas iglesias, es que no hay sino una sola iglesia que usted puede conseguir que tienen esas características. No hay más. Solo la iglesia adventista que Dios ha levantado para proclamar este mensaje cuanto a la importancia de la ley de Dios, la importancia del sábado, que estamos ahora en el juicio, que debemos guardar los mandamientos de Dios, porque el cuerno pequeño pensó que podía cambiar ¿qué? La ley. Entonces Dios, Apocalipsis 12, dice que tiene un pueblo que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14:1 dice que tienen el sello de Dios ¿dónde? En su frente. Y en Apocalipsis 14 dice que ellos proclaman que debemos adorar ¿a quién? Al Dios creador y guardar su ley. ¿Ven como todo? Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, 14, todos compaginan. Ahora, una última característica para terminar. ¿Qué otra característica tenía el pueblo remanente en Apocalipsis 12? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿El don de qué? El don de profecía. El cuerno pequeño no solo pensó que podía cambiar el sábado, sino también pensó que podía cambiar ¿qué? Los tiempos, que es un falso sistema de interpretación profética, que esconde quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. Si ustedes preguntan en cualquier iglesia qué es la marca de la bestia, ellos les van a decir, oh, la marca de la bestia, ese es un tatuaje que te van a poner en la frente. O dicen, ese va a ser el ¿cómo se llama? El product code de las barritas que tiene, o el Social Security. Dice, esa es la marca de la bestia. Pero la Escritura dice que la marca de la bestia es lo contrario del sello de Dios. El sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia es un día contrario. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, cuando las iglesias dicen que la bestia es una persona que se va a levantar allá en el Medio Oriente, en el templo reconstruido allá, supuestamente, y que la imagen va a ser una estatua bien grandota que van a hacer allá, y que todo el mundo se va a inclinar ante la estatua esa bien grande, y que la marca de la bestia es un tatuaje. ¿Sabe lo que dice mi Biblia? Mi Biblia dice que Dios declara, escribiré mis leyes en sus mentes. ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Su mente. ¿Qué escribe Dios en nuestra frente? Sus leyes.
Es decir, el sello tiene que ver con la ley de Dios. La escriben en nuestras frentes y en nuestros corazones. Ahora, ¿creen ustedes que Dios va a levantar a un pueblo para interpretar correctamente estas profecías y para advertirle al mundo quién es la bestia, quién es su imagen y cuáles serán las consecuencias si la gente interpreta mal las profecías? Vamos al mensaje del segundo y tercer ángel para que ustedes vean. Y estoy saltando aquí. En realidad, cada frase de esta es un tema completo. Temer a Dios, un tema completo. Darle gloria, un tema completo. La hora de su juicio, varios temas. Pero tenemos tiempo solo de ver el panorama grande. Note lo que sigue diciendo en el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Vamos a Apocalipsis 16:13 para que ustedes vean quién es Babilonia. Babilonia tiene 3 partes. ¿Cuántas partes hemos visto en Apocalipsis 12 y 13? El dragón. ¿Qué más? La bestia y la imagen, que también se llama ¿qué? Falso profeta. ¿Cuántos poderes? 3. Ahora, no tengo Apocalipsis 16. ¿Me dan unos 5 minutos más? Apocalipsis 16, y noten lo que dice el versículo 19. Dice, y la ciudad grande fue partida, ¿en cuánto? 3 partes. ¿Cuántas partes? ¿Qué es esta ciudad grande? Es Babilonia. Sí. ¿Y cuáles son las 3 partes? Volvamos al versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del ¿qué? Del falso profeta. ¿Cuáles son las 3 partes de Babilonia? El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa los gobiernos del mundo usados por Satanás. La bestia representa ¿cuál sistema? Roma papal. ¿Y la imagen de la bestia representa qué? Las hijas. No, la imagen no es los Estados Unidos. La bestia, la segunda bestia es los Estados Unidos, pero la imagen que impone es las hijas, que son una imagen de la madre. Recuerda la historia de Juan el Bautista. Y no tenemos tiempo de entrar en Apocalipsis 2, y el versículo 20 al 23, donde Dios habla de Jezabel, esa ramera, la iglesia de Tiatira. Y dice, yo la echaré en cama de mortandad. Y dice, y mataré a sus hijos. Tendríamos que volver allá para mostrar la secuencia de las iglesias. Pero el punto crucial que yo quiero que nosotros notemos aquí es que nos dice en Apocalipsis 14 y el versículo 8 que Babilonia ¿a qué? Ha caído. Vamos al capítulo 18 y el versículo 1 en adelante para que ustedes vean qué dice Dios que debemos hacer. Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Esto es lo mismo que los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Este es el mensaje final de Dios. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios. ¿Qué es Babilonia? ¿Usted quiere estar ahí? ¿Quieren estar ahí? Dios no lo quiera. Dice, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Las aves representan los demonios de Satanás. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador que dice que las aves venían y quitaban la semilla? Y luego Jesús explica, dice que las aves representan a Satanás, quien quita la semilla de verdad. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y los qué? Esto va a ser una coalición mundial. Los poderes políticos, la madre, las hijas, los negociantes, un nuevo orden mundial. ¿De qué se está hablando ahora? Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo? Entonces yo pregunto, ¿tiene Dios mucho pueblo en Babilonia?
La mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en Babilonia. Están en las iglesias que tienen el falso sistema de interpretación profética y enseñan un falso día de reposo. Ahí está la mayoría del pueblo de Dios. Por eso Dios dice, sálganse de allá. ¿Y por qué llama a salir a la gente? Dice, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Las plagas van a caer sobre los que quedan, ¿dónde? En Babilonia. Y luego noten el mensaje del tercer ángel rápidamente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Si alguno adora a la imagen, a la bestia y a su imagen. Esto nos regresa al capítulo 13, a donde se le sanó la herida a la bestia. ¿Nos regresa allá? O sea, esta es una advertencia en cuanto a no caer en manos de esos poderes. ¿Cómo no? Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Yo pregunto, ¿Dios tendrá un pueblo que va a advertir en cuanto a quién es la bestia, quién es su imagen y qué es la marca, y del peligro de seguir a estos poderes? La iglesia adventista tiene ese mensaje profético especial. Y si ustedes leen El conflicto de los siglos, un libro escrito por un profeta que levantó Dios en la iglesia adventista, una mujer llamada Ellen White, van a encontrar que ella da toda esta interpretación profética que yo les estoy dando, que lo he sacado de la Biblia, no de Ellen White. Pero me quedo maravillado cuando yo estudio toda esta secuencia en la Biblia y luego voy al conflicto de los siglos y digo, qué sencillo cómo ella explica todo esto de una forma tan fácil. Porque Dios la levantó como el verdadero profeta para proclamar al mundo el peligro de seguir a estos poderes. ¿Recuerdan las dos características de Apocalipsis 12? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el verdadero don profético que muestra los poderes que van a existir en el mundo y les advierte en cuanto al peligro de seguir a estos poderes. ¿Les quedó claro el tema esta noche? Un poco difícil de explicar porque hay muchos símbolos, muchos detalles, muchas secuencias, pero yo espero que ustedes hayan entendido lo que hablamos esta noche, porque quiero decirle, hermanos y hermanas, visitas, que esto es un asunto de vida o muerte. Dice, bueno, si los que están fuera de la iglesia remanente todavía no tienen la marca de la bestia, yo me espero. Es peligroso esperar. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche? Yo no he hecho ningún llamado, que levante la mano esta semana. ¿Hay alguien en este lugar esta noche que quiere decirle al Señor Jesús, yo quisiera estudiar y prepararme para bautizarme como lo enseña la Biblia y para unirme a la iglesia remanente de Dios, que enseña la verdad como la hemos estudiado? ¿Quiere levantar la mano? ¿Por qué no se ponen de pie? Mejor. Los tres jóvenes, ¿qué hicieron en el Valle de Dura? No, nosotros aquí nos paramos. Quédense de pie. Nosotros nos paramos. Ellos no se pararon y luego se sentaron. Se pararon. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Quédese parado, hermano. Usted tiene piernas fuertes. ¿Alguien más? Antes de que tengamos nuestra oración esta noche. Gloria a Dios. Señor es grande. Tenemos una reunión mañana en la noche y el sábado a la mañana y luego entonces damos por clausurada esta semana. Yo espero que si hay alguien aquí que no ha respondido esta noche, que antes que termine esta semana Dios le toque su corazón para que respondan al llamado del Señor. No hay nada más importante que responder a la voz de Dios. Estamos viviendo en los últimos momentos. ¿A dónde estamos en esta secuencia profética? ¿A dónde estamos? Miren, ha pasado el león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, la primera etapa de la bestia. La tierra ya ayudó a la mujer. Lo único que falta es que se le sane la herida. Y tenemos el desenlace final. Estamos en el mero final de la historia. Así que yo voy a orar para que si hay alguno que no ha respondido, que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que nos has dado esta noche. Cuán maravillosa es tu palabra. Tiene tanto sentido y es tan fácil de comprender. Te doy gracias, Señor, por estas personas que han respondido a tu llamado esta noche. Te ruego que muy pronto puedan prepararse y bautizarse para unirse a tu iglesia remanente. Y, Señor, te ruego que si hay otra persona que se ha extraviado de ti, o una persona que no ha respondido al llamado esta noche, que a través de tu Santo Espíritu, tú le impresiones para tomar una decisión a favor de Cristo antes que concluya esta semana. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén.